Conversatorio con el nombre de Las Terrazas de Babel, donde vamos a hablar de traducción en muchos sentidos y en sus muchas aristas. Voy a presentar rápidamente a nuestras invitadas y nuestros invitados y ya les dejo la palabra para que se vaya tejiendo la conversación. Verónica Murguía es narradora, traductora e ilustradora de libros. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y recibió el Premio Nacional de Cuento para Niños Juan de la Cabada en 1990 por su libro Historia y Aventuras de Tatel Mago y Cloricel la Cuentera. Entre sus novelas más destacadas se encuentra Aulilla, que se ha traducido al alemán y al portugués. Ha publicado también El Ángel de Nicolás, un volumen de cuentos medievales, y su novela Loba ganó el premio Gran Angular, otorgado por Ediciones SM en 2013. Tania Huntington es poeta, ensayista y artista visual. Obtuvo el doctorado en Letras Latinoamericanas en la Universidad de Maryland. Sus libros más recientes son Vida sin Fronteras, 2019, donde participó como ilustradora, y Solostalgia, de 2018, un libro de poesía. Su obra literaria y visual ha aparecido en publicaciones nacionales e internacionales, entre las cuales figuran The Guardian, Letras Libres y Nexus. Shadi Rohane, profesor de lengua árabe y traductor literario entre el español y el árabe, ha impartido cursos sobre literatura árabe moderna en traducción al español. La Revolución Palestina, literatura global y traducción literaria. Tradujo al árabe la novela mexicana Las batallas en el desierto y Volverse Palestina de la chilena Lina Meruane. Estudia los distintos momentos de contacto e interacción entre las lenguas árabe y española. Y Francisco Segovia es poeta, traductor y lexicógrafo. Realizó estudio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es integrante del proyecto Diccionario del Español en México, realizado en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Ha sido docente en diversas instituciones y también ha sido galardonado con varios premios y becas de creación, entre otros reconocimientos. Y bueno, le daré la palabra primero a Verónica Murguía, la cual es básicamente la autora intelectual de este conversatorio, porque cuando estábamos en los primeros parlamentos, que yo la invité a venir a Morelia, ella me dijo, sí, voy y quiero hablar de traducción. Así que aquí estamos. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Yo le dije eso a Caterina porque muchas de nuestras conversaciones más divertidas han versado alrededor de la traducción. Para Caterina es una pasión y para mí también. Creo que es el primer movimiento de acercamiento entre dos culturas, es la traducción, el movimiento más importante, ¿no? Yo pienso que cuando aquí en los coloquios de Tlatelolco, Fray Bernardino se sentó a escuchar a los viejos nahuas. Fue el primer momento en el que se empezó a forjar lo que llamamos México, sea eso lo que sea, que es una cosa tan complicada. Y Caterina y yo hablamos muchísimo de eso, también hablamos mucho del los restos gloriosos, o sea, son huellas, no son restos en el sentido como arqueológico de la palabra, sino las huellas gloriosas del árabe en español. A quien quiera darse una asomada brevísima al tesoro que significan estas huellas, yo le sugeriría que en el libro de Antonio Alatorre, que se llama Los 1001 años del idioma español, se asomara al capítulo que corresponde a los árabes. A mí me parece, el primer paso que puede dar un lector para entender hasta qué punto una de las cosas más sofisticadas que poseemos nosotros como hablantes del castellano es precisamente esa herencia árabe, de la que estamos muy poco conscientes, pero que ejercemos todo el tiempo, todo el día. Cada vez que hablamos, no me refiero a las palabras que enseñaron en la escuela cuando éramos chicos, seguramente ustedes recuerdan. Nos dijeron almohada, nos dijeron aljibe,
zanahoria, o sea, todo era desconcertante, ¿no? La lista. Almohada, zanahoria, aljibe, que nadie sabíamos qué era, pero todos nos quedábamos así. Sí. Bueno, alféizar, que es una palabra a la que le tengo muchísima fe y que la amo y la adoro. Yo nunca digo dintel ni nada, yo digo alféizar porque se me hacía así. Y me encantaría decirle al albañil, al alarife, pero bueno, o sea, al alarife. Pero la lista era pequeña. Antonio Latorre hace una taxonomía bien preciosa, porque dice las palabras más bellas, las más sofisticadas, algunas de las palabras de la liturgia católica se deben al árabe. Aquí es un capítulo de los 1000 años del idioma español, probablemente para mí el más bello y el que me puso como cohete. Ese y bueno, una maestra que tuve en la universidad que se llamaba Vera Yamuni, que me puso sobre la pista de esta herencia que nosotros generalmente no estamos conscientes de ella. Y es como estar sentado en una torre de oro y no saber que existe. Entonces, bueno, esa es una sugerencia. Por otra parte, Caterina y yo compartimos una pasión por el inglés. En estos momentos de la vida resulta muy raro decir eso porque es un idioma que se supondría, según algunas personas, que compartimos con Trump. Pero Trump no sabe hablar inglés. Entonces, con eso queda el idioma libre de toda sospecha, porque él no sabe hablar inglés, no sabe hablar y sospecho que no sabe leer. Y eso algún día lo podré demostrar, porque dicen que le pasan los documentos de su propio juicio y que hace así. Unas caras rarísimas que él interpreta como las caras que hacen los lectores, pero que no corresponden a ninguna acción humana, ¿no? Ya, yo quería hablar sobre la necesidad de traducir del pasado al presente, los textos de ciertas fuentes, como el escritor de novela histórica tiene que simplificar por fuerza y hacer legible lo que está leyendo del original. Cuando me casé con David Huerta, que fue mi marido y fue lo máximo que me pasó, yo le decía que a mí lo que más me interesaba fue la Edad Media, era la Edad Media, es la Edad Media. Entonces, él fue divino y se compró un libro que se llamaba Temas de hoy, Misterios Templarios, ¿no? Que le dije, oh, está buenísimo el título de la colección, Temas de hoy, los Misterios Templarios. El último de los Templarios fue quemado por Felipe el Hermoso, pero yo dije, pues qué bueno que le parece que es un tema urgente. Y decía que el primer capítulo le dio mucha risa y me decía, ¿qué le dice un templario borracho a otro templario? Le decía, ¿qué le dice? Gentil hermano, sois un borracho. Entonces, luego yo le enseñaba diálogos de las fuentes. Por ejemplo, este es el final de la Edad Media y François Villon lo metieron a la cárcel por matar a un señor en un pleito de la calle. Cuando vemos reproducido lo que se dice en el juicio contra Villon por haber apuñalado a este señor, es para nuestro gusto demencial. Es ¿por qué si yo te amo me deseas un mal? Y unas cosas que uno sentiría que acababan de leer poesía. No, es la forma de reproducir un habla que no conocemos. Entonces yo quería hablar de eso para justificar a algunos novelistas históricos, por supuesto estoy yo, para decir que tenemos que inventar un idioma que no es el que hablamos nosotros, pero tampoco ni de lejos es el que hablaban ellos. ¿Y cuáles son las fuentes que tenemos que consultar y cómo? ¿No? Y pensar que la literatura medieval es una literatura que nunca prestó atención a la forma que hablaba la gente. Esto es hasta que llega el Quijote, como puede decir Shade. Y ya, yo ya dejo de hablar porque parezco un perico y le voy a pasar el micrófono a Pancho Segovia. Bueno, pues muchísimas gracias, porque qué delicia estar acá y muchas gracias, Verónica y Caterina. Bueno, yo la verdad, bueno, sí son muchas palabras del árabe que están en el español. Sí, a mí mi favorita del árabe en el español es la palabra fulano, ¿no? Fulano. Porque como lo dice Antonio Alatorre, sí, o sea, hay palabras que están en la liturgia, hay palabras que están en la ciencia, hay palabras que están en, digamos, la alta cultura, ¿no? Pero yo recuerdo el primer momento que escuché
en lengua española, la palabra fulano, que creo que fue aquí en México. A mí mi lengua materna es el árabe. Y nada más con escuchar esta palabra tan coloquial, escucharlo nada más era así como sentirse en casa, la verdad, ¿no? Como que ya poder habitar este idioma desde lo más íntimo que hay. Pero algo interesante pasa con fulano, porque, a ver, en español es fulano, sutano y mengano, ¿no? Bueno, fulano viene del árabe, mengano viene parece que sí, también del árabe, de mancana, que es lo que quiere decir fue quien fuera, algo así. Pero algo con sutano, interesante, que pasa es, yo no pude rastrear su origen en árabe, pero sí la pude escuchar en árabe en Marruecos, ¿sí? Donde se dice fulán y sután, ¿no? Fulán y sután. Y yo, lo que a mí me gustaría pensar, aunque no lo puedo corroborar de ninguna manera, es que este sotano, de hecho, viene del español al árabe. Porque las cosas iban y venían también, ¿no? Porque ¿no? Hablamos mucho del árabe en el español, pero también hay cosas que vienen del español al árabe. Yo, como les dije, bueno, pues mi lengua materna es el árabe, yo vengo de Palestina y hoy en día, bueno, viniendo de donde vengo, es muy difícil hablar de cualquier cosa sin vincularla con los acontecimientos que están pasando ahora en mi país, en Palestina. Me gustó mucho lo que dijo Verónica, comenzando a decir de cómo en la Constitución, no el texto de la Constitución, pero como la fundación de lo que es México, la traducción fue un hecho que no podemos ignorar y fundamental en la creación de México como la conocemos hoy, sin hablar de nada de nacionalismo, ¿no? Nada de esto, sino la vida más mundana que estamos teniendo y poética y cultural aquí en este país. En Palestina nos pasa algo igual también. Allí un poco diferente que la experiencia de México. Hay cosas similares, hay cosas diferentes. Pero estar navegando entre un idioma y otro es algo que uno lo tiene desde que nacemos. El idioma que uno habla dentro de casa, con la propia familia, el idioma que uno habla en la calle, el idioma que uno habla en la escuela, el idioma que uno habla frente a las autoridades. Todo esto puede ser dentro del árabe mismo, los registros distintos del árabe mismo. Uno desde bebé ya incluso está escuchando el árabe clásico, el árabe más de la alta cultura. Y también puede pasar en los distintos idiomas que uno está hablando, ¿no? Que en nuestro caso en Palestina es el hebreo, que es el idioma del Estado de Israel, que es la fuerza colonizadora, y las autoridades en la región de Palestina, y por supuesto el inglés, que ya como somos ahí muy globalizados a la estadounidense y la cultura. Entonces lo que quiero decir es que todos los palestinos tenemos 3 idiomas por lo menos, ¿no? Y luego, bueno, uno ya va con la cuarta, con la quinta, según lo que le da la vida. Yo que en mi caso esta lengua española. Lo que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con el hecho de que de forma muy sistemática, por años y años y años, se ha logrado volver a la experiencia palestina, al dolor palestino, como una experiencia intraducible. O una experiencia que a lo mejor sí es traducible, pero no hay canales, no hay vías, no hay lugares donde se escucha esta traducción. Porque la traducción requiere, para leer una traducción, requiere una apertura, requiere una disponibilidad para recibir algo de otro lado. Y cuando esto no está, uno puede estar hablando, traduciendo y no hay quien lo escucha del otro lado. En el caso de Palestina se ha logrado demonizar al pueblo palestino, al varón palestino, al hombre musulmán, al islam, a la mujer palestina, de una forma donde se puede hacer lo que se comenzó a hacer. Ahora ya el mundo yo creo que está más enterado, hay más manifestaciones y más conciencia de lo que está pasando en Palestina. Pero se logra hacer todo esto porque lo que hemos estado viviendo por muchos años ha sido una experiencia intraducible.
Y de aquí surge la importancia de escuchar a los propios palestinos y palestinas, escuchar a las voces que están saliendo de allí, porque la gente ha estado gritando por mucho tiempo, por muchos años, exigiendo, pidiendo que sean escuchados, ¿no? Yo tengo algunos textos aquí, pues por el momento me gustaría compartir dos que he traducido del español, del árabe a la lengua española, que son textos que fueron escritos por personas de la Franja de Gaza durante octubre y diciembre del año pasado, o sea, ya después de que comenzó el genocidio actual que está ocurriendo. Al principio la gente todavía escribía poesía, todavía escribía literatura, ahora es difícil encontrar ese tipo de textos. Y fueron publicados en las cuentas de Twitter, de Facebook, en las redes sociales, para un poco articular la experiencia que la gente está viviendo. Que en la experiencia palestina esto siempre ha sido fundamental, que la experiencia que uno está viviendo se expresa con literatura, con poética. Bueno, es un texto, el primero, que fue escrito por Hiba Abu Nada, que nació el 24 de junio de 1991 de una familia de refugiados de Bet Jirja, que fueron expulsados en el 48 por el Estado de Israel. Y el texto fue publicado en su página de Facebook el 20 de octubre del 2023, o sea, 13 días después de que comenzó la guerra. No, perdón, el texto fue publicado el 15 de octubre, una semana después. Ella falleció el 20 de octubre por un bombardeo en la ciudad de Khan Yunis de un dron israelí. Y el texto obviamente fue escrito en árabe y lo traduje al español con la ayuda de Pancho, que me ayudó con algunos textos aquí, que por cierto es su cumpleaños hoy. El texto es así. Nosotros, ahí arriba, estamos construyendo una ciudad nueva, donde los médicos no tienen pacientes ni detienen la sangre, donde los maestros no sufren del hacinamiento ni gritan a sus alumnos. Hay familias sin dolor y sin tristeza, y periodistas que transmiten el paraíso. Hay poetas que escriben sobre el amor eterno. Todos son de Gaza, todos. En el paraíso se está formando la nueva Gaza, que existe sin ningún bloqueo. El otro texto es de Hossam Maruf, que él sigue vivo. Está en la ciudad de Rafah, ha sido desplazado de su ciudad, en el centro de la Franja de Gaza. Y desde Rafah, que está al sur, que ahora el Estado de Israel está amenazando constantemente de invadir, que es el único territorio no invadido en Gaza hasta ahora. Y desde ahí sigue escribiendo. Y lo que escribió es un poema, que lo publicó el 19 de octubre del 2023. Y lo publicó a las 11 de la mañana en su página de Facebook. Esta guerra que no para de devorarnos, con la que la civilización prueba su dominación, es pesada. Marcha sobre los hormigueros y los aplasta. Allana el camino para los tiranos. Nosotros, querido amigo, somos las hormigas. Somos la dispersión. Incapaces de sobrevivir, incapaces de extinguirnos. Solo capaces de abrir nuestras bocas para recibir los misiles. Somos los primitivos. Vinimos de la tierra de la pólvora. No sabemos cómo sale el sol, ni cómo se pone la guerra. Cambiamos nuestras voces por gritos. Solo así nos aseguramos de que estamos vivos. Somos números pálidos, sin necesidad de eliminación o verificación. Dejen de escribir sobre nuestras espaldas aquella leyenda, que somos los próximos en morir. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias, Verónica, Caterina, por la invitación a estar en esta compañía. Y claro, es un poco difícil pronunciar palabras después de esto que acabamos de
escuchar, que viene de una colección que tradujo Shadi y que creo que está muy adecuadamente titulado Contra el apagón, y que él espera que va a aparecer pronto en estas ediciones del Fondo de Cultura Económica. Ojalá, que creo que es otra palabra que viene justamente del árabe, ahora que estábamos hablando de eso. Y siento que, pues claro, la traducción puede cumplir con esa función tan apremiante, tan urgente de ayudarnos a escuchar las voces de personas que han sido reducidas a estadísticas y a noticias, etcétera, para recordar pues que la poesía también puede tratar de acabar con esta violencia, o los textos, no todo esto es poesía, ¿verdad? Algunos son crónicas, para así decirlo, y pues creo que dentro de este contexto de Rayuelas por la Paz, pues es quizás lo más importante y necesario que se va a decir en esta mesa el día de hoy. Yo, ¿cómo llegué hacia la traducción? Pues la verdad, cualquier persona que aprende un idioma ajeno, mientras lo está aprendiendo, lo está traduciendo, no en primera instancia, en lo que uno va adquiriendo como cierta fluidez con esos vocablos. Mi primer maestro de español fue mi padre, pero mi padre no es nativo parlante del español. Él había aprendido algo de español y ruso en la universidad en Dakota del Sur, el estado más remoto y más pobre de Estados Unidos. Y en aquel entonces, tardío 60, pues esos eran idiomas de izquierda, básicamente, y su primer trabajo era como maestro de español y curiosamente lucha grecorromana en una reserva Lakota, donde yo nací. Y entonces yo me acuerdo desde una muy temprana infancia de estos libros de texto que se llamaban Hasta la Vista, y las figuritas de Lupe y Paco que tenían diálogos ahí, y me fascinaba sobre todo las marcas tipográficas de puntuación, ¿no? Como un signo de interrogación al revés de cabeza o de admiración, como acentos, ¿no? O sea, todo eso me parecía hasta mágico y fabuloso. Y mi padre en aquel entonces, y bueno, esto es una anécdota que he contado antes, pero que sí es importante en mis inicios como traductora, estaba tratando de recaudar dinero para llevar a sus alumnos, sus alumnas, de visita a un lugar que se llamaba la Ciudad de México, Ciudad Universitaria, CU, porque como todos ellos eran de pueblos originarios, quería que vieran este gran campus con sus murales indigenistas, etcétera. Por mi raza hablará el espíritu, es el lema de la universidad. Pues le entusiasmaba la idea de llevar a estos jóvenes ahí para que tuvieran esa experiencia pues, de ver con qué dignidad se había enarbolado este gran experimento de educación superior y además gratuita desde el ámbito postrevolucionario en México. Y tenía tarjetas postales de CEU que nos mostraba a mi hermana y a mí. Y en el fondo se percibían dos montañas, dos volcanes. Y cuando le preguntábamos cómo se llamaban, él nos decía, bueno, este es Popocatépetl y este es Iztaccíhuatl. Y como veía nuestras caras de incomprensión, dijo, este es Purple Caterpillar y este es Extra Seawater. Y así aprendimos pues dos palabras que ni siquiera eran en español, ¿verdad? Sino en náhuatl. Pero esto, la verdad, sí tiene que ver con la traducción, porque la lengua escrita empieza con símbolos pictográficos en varios idiomas alrededor del mundo, los maya, por ejemplo, o los egipcios, que de repente empezaron a usar cosas que visualmente querían decir tal pájaro, pero sonoramente eran una palabra, y entonces los pictogramas se vuelven sonidos en lo que se llama el principio rebus, ¿no? Entonces, pues mi padre lo que estaba empleando era un proceso parecido, algo
que es otro, significa otra cosa, pero suena igual, ¿no? Y la traducción viene mucho de ahí. Y pienso en eso y pienso en que el primer poema que traté de traducir, la primera obra de teatro también, de un autor que admiraba mucho desde que empecé a aprender español, Federico García Lorca, y curiosamente el poema era breve sobre Córdoba, tenía que ver con una jaca negra y bueno, podía yo más o menos entender que es un caballo, ¿no? Porque yo tenía una infancia rodeada de caballos y por el contexto y demás, pero decía aceitunas en mi alforja, otra palabra que seguramente viene del árabe, y yo pensaba, ¿qué es esto, no? Entonces me lo imaginaba y insisto, ¿no? Como traductora, mis inicios estaban llenos de esa curiosidad intelectual de tratar de comprender qué era lo que estaba traduciendo. Ya a estas alturas del juego, décadas después, ya hablo mucho mejor español que en aquel entonces, ya me mudé a México, mi padre se sorprendería de que su hija está en las sombras de Purple Caterpillar y Extra Seawater. Pero sigo pensando que una de las mejores funciones de la traducción es de acabar con los diálogos de sordos, de ayudar a las culturas a entenderse entre sí, y mi país de origen y mi país adoptado compartan una de las fronteras más largas del mundo y sin embargo la cantidad de incomprensión de allá para acá principalmente es tan ababullante y tan tremendo y tiene connotaciones políticas muy reales, que me parece importante también desde mi pequeña trinchera aportar a que gente de mi pueblo de origen sepa que la cultura mexicana, la cultura latinoamericana es mucho más de lo que ellos se suponen en base a los pocos estereotipos que tienen a su alcance. Y pues en sí yo creo que esa es de mis motivaciones principales. Gracias. Hay una cosa que siempre me ha sorprendido en uno de los libros de historias de Herodoto. Él dice que los hombres más lejanos que se conocen, es decir, los que conocían los griegos, dice, estaban tan lejos que había que traducir 6 veces. Y me encantó la manera de decir, de no decir, mira, quedan a 200,000 kilómetros, o quedan 4 países más allá, o quedan, no, había que traducir 6 veces, del griego pues no sé, sería al asirio, del asirio al uzbeco, del uzbeco al, ¿no? Los de al final eran 6 traducciones. Me parece que esa es una buena, una manera un poco más humana de medir una distancia, digamos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está alguien según cuántas veces tienes que traducir? Ahora, en un sentido, eso apunta también a un mito que yo creo que deberíamos, aunque solo fuera míticamente, combatir, que es el de Babel como una maldición, ¿no? Babel, todos hablábamos la misma lengua y nos castigó Diosito porque quisimos tocar el cielo con la Torre de Babel y entonces separó las lenguas, como si eso fuera lo que nos condenó a no entendernos. En realidad, si uno lo piensa un poco, una lengua única que solo tuviera mensajes únicos es lo que ha soñado todo el tiempo la ciencia ficción como cosa futura, es decir, el Big Brother, todas esas lenguas son lenguas únicas, son lenguas totalitarias, son lenguas donde no existe el humor, donde no existe la risa, donde no existe el doble sentido. Si no existe el doble sentido en una lengua, no hay humor. Y si no hay humor, me regreso, si no hay doble sentido en una lengua, no es traducible esa lengua. Lo que quiero medio barruntar con esto, porque me estoy dejando ir, es que una lengua única sería diabólica y sería loca. Una de las cosas que caracterizan, yo diría,
uno de los rasgos que definen una lengua es que debe ser traducible. Lo cual, quiero decir que uno que no la habla puede sentarse a oír a dos que la hablan y acabar por entenderla, ¿no? Ha pasado 50,000 veces a lo largo de la historia. Las lenguas se aprenden, son algo que se puede entender, es decir, no son un lenguaje de locos, sino que alguien desde fuera puede garantizar que tienen sentido, ¿no? Si solo hubiera una, no existiría esa posibilidad de mirar desde fuera. Entonces, estaríamos locos, por si nadie atestigua, no hay comprobación del sentido, estaríamos como hablando para nosotros mismos como los locos, ¿no? Entonces, la maldición de Babel para mí en realidad es una bendición. No nos condena nos saca de la literalidad para meternos al mundo de las metáforas. Si uno piensa 2 segundos, metáforos, meta es más allá y foro es lugar, ¿no? Llevar más allá. Es lo mismo que traducere, también significa llevar más allá, o sea, la palabra que mejor correspondería a metáfora es traducción. Si no hubiera eso, los seres humanos estaríamos más locos de lo que ya estamos, ¿no? Bueno, como en este conversatorio tenemos un poco más de tiempo, podemos seguir charlando más. Antes de abrir la conversación con el público, y aprovechando de que Pancho mencionó lo importante que es el doble sentido y la risa y el humor en los idiomas, yo quisiera que contaran alguna anécdota de su propio quehacer como traductores, traductoras, que sea así simpática o problemática o algo con que se han tenido que enfrentar. En lo que ustedes piensan, yo voy a contar un par de cositas aquí por si el público no sabe, por ejemplo, que el famoso camello que pasa por el ojo de una aguja no era un camello, fue un error de traducción. Era por una homofonía muy cercana entre dos palabras en griego, la cual una quiere decir camello efectivamente y la otra es una soga para atar barcos. El símil cobra mucho más sentido, es más fácil que una soga para atar barcos pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Solo que yo siento y les digo siempre a mis alumnos, como el camello pega con ese imaginario orientalista que tenemos, que por ahí en Medio Oriente tienen camellos, pues entonces se quedó el camello ahí. También no sé si saben que la estatua de Moisés que está en la iglesia del Vaticano tiene cuernos por un error de traducción. Si lo buscan en Google ahora esa estatua, ven que Moisés tiene unos cuernitos en su cabeza, porque otra vez una homofonía, una cercanía entre dos palabras, una quiere decir cuernos y la otra quiere decir haces de luz. Entonces la Biblia dice que cuando bajó con las tablas de la ley, rostro transfigurado por el encuentro con la divinidad, le salían haces de luz. Y con el error de traducción se volvieron cuernos y pues quién era Miguel Ángel como para desobedecerle a la Biblia y el resultado la estatua de Moisés tiene cuernos. Y la tercera es que los marcianos se los debemos a un error de traducción por el astrónomo italiano del siglo XIX, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero es el famoso de la teoría de los canales de Marte, que luego fue desmentida, que en Marte había canales, que lo cual indicaba que hubo agua y entonces pudo haber habido vida. Lo que pasa es que al traducir eso del italiano al inglés, el inglés tiene dos palabras para decir canal, con la diferencia que channel es un canal natural, como el estrecho de Bering o algo así. Mientras que canal es un canal artificial.
quien tradujo las observaciones de ese astrónomo del italiano al inglés escogió la palabra canal. Al ser canales artificiales, alguien los hizo. Ergo, hay marcianos. Y así nos vamos. Hay muchos de esto en la historia de la traducción, que es también de alguna manera la historia de la humanidad, como hemos podido apreciar de las intervenciones de nuestras invitadas e invitados. Y quisiera que nos compartieran alguna anécdota a ustedes, algo con que se han tropezado en su quehacer de traducción. Bueno, yo refiriéndome a lo que dice Caterina, voy a hablar de una escuelita norteamericana de catecismo que un niño entregó la tarea más divina del mundo porque decía que Moisés no había llegado a Canadá, o sea, el niño sí estaba, era en lugar de Canaán. El niño, yo me lo imagino así, medio dormido, es domingo, quiere estar en otra parte, pero entonces el que está hasta delante, el instructor de catequismo, está diciendo, y Moisés, la tierra prometida, Canaán. Y él pensaba, la tierra prometida es Canadá, naturalmente. Entonces, Moisés no llegó a Canadá con sus 10 comandos, porque los 10 mandamientos en inglés dicen commandments, y él oyó comandos. Entonces, Moisés no llegó a Canadá con sus 10 comandos. Yo guardé eso como un tesoro, yo lo leí, ¿no? Lo guardé como un tesoro porque no, esto no puede ser, este es el error más precioso que yo he encontrado en mucho tiempo de leer de errores de niños, porque colecciono cosas locas que los niños dicen. Hay un libro uruguayo que se llama Los niños de Firpo, que son todas las cosas locas que los niños entienden mal las palabras o que sacan conclusiones. Esto no es traducción, esto es del castellano, pero el niño dice, el pulpo es un invertebrado, esto significa que está hecho de pulpa. Y así, bueno, varias cosas. Y la última dificultad que yo encontré, traduje un libro, el último libro que traduje, bueno, no hay que decir así porque es de mala suerte, el libro más reciente que traduje se llama Todo lo triste es mentira. Y es la historia de un niño iraní, o sea, musulmán, pero no árabe, hay que señalar eso, que se va a vivir a Estados Unidos porque a su mamá le ponen la fatua, porque la mamá se convierte al cristianismo. Entonces, bueno, eso sí es un problema en Irán, ¿no? Entonces se convierte al cristianismo y se llevan al niño para allá. Y todos los malos entendidos que ustedes quieran, que a ustedes se les ocurra. Y el niño encuentra muchos chistes malos de los niños que lo bulean, ¿no? Y el niño les trata de explicar que él no es iraquí, sino iraní. Entonces le hacen unos chistes pésimos, le dicen, I ran away, I'm a chicken, no sé qué. Entonces yo decía, ¿cómo traducir los chistes? Y me tardé en la traducción de ese libro años, pero quedé la más feliz porque pude entrar a la cabeza del autor, porque luego al autor le dieron premios y lo entrevistaron muchísimo, y me di cuenta que lo que él había escrito era preciso, y que el esfuerzo que yo había hecho probablemente se acercaba, aunque no totalmente, pero traducir los chistes, traducir que el niño venía de una tradición culinaria exquisita, en la que los postres son la gran cosa, y su papá prefería los Twinkies. Como en Estados Unidos le preguntaban, ¿cuál es tu chocolate favorito? Y él le explicaba, decía, aquí tenemos, pero mejores. Son los Three Musketeers. Y él decía, no es así. Y bueno, la desesperación del niño, los chistes, los nombres de sus muñecos. Él tenía un nombre de un borreguito y yo le puse el señor Tope Borrego. Todas esas cosas que fueron muy difíciles y muy satisfactorias. Pero no sé si era lo que estabas preguntando. Eso me hizo recordar, en el programa de radio acabo de contar una de esas malas traducciones que son tan malas que resultan chistosas. Es una obra de teatro de Thornton Wilder que se llama The Skin of Our Teeth. Y el que la tradujo no se dio cuenta de que eso es una expresión, ¿no? Una locución que significa más o menos por un pelito, ¿no? Por un pelo de rana. Por un pelito de rana calva. Significa eso, pero él no se dio cuenta que es una expresión unitaria y la tradujo palabra por palabra como la piel de nuestros dientes, ¿no?
Y así se conoce todavía la obra, se pone en escena con ese título absurdo, ¿no? Pero recuerdo momentos en el que uno dice, caray, ¿cómo se traduciría esto? ¿No? ¿Cómo podría traducir esto? Y me acuerdo de estar viendo una película de detectives, de espías o algo así, y toda la solución del enigma está en una llamada telefónica en que uno le dice a otro, thank you, y el otro contesta, thank you, ¿no? Y le cambia completamente a quién es el asesino. Y es una diferencia de un acento, ¿no? ¿Cómo se haría eso a la hora de traducirlo al español? No, se me quedó grabado y no es, sí es un problema de traducción y al mismo tiempo está en un nivel de la traducción al que un traductor muy difícilmente llega porque es oral, ¿no? ¿Pero cómo lo tradujiste? No, yo no lo traduje, lo vi en la película y dije, ¿cómo lo traduciría alguien, no? Alguien que doblara la película, ¿no? Al doblar la película, ¿qué haría? ¿Cómo haría ese cambio en el cambio de acento cambia el culpable de toda la película, ¿no? No sé. Yo tengo uno mío y uno ajeno. Bueno, primero quiero decir que lo bueno de lo de Wilder es que es una obra de teatro absurdista, entonces pues cuando menos eso, ¿no? Pero yo siento que los títulos para mí siempre son lo más difícil, ¿no? Los títulos, traducirlos puede ser de verdad una vía crucis, siempre lo dejo hasta el final. Y quizás de los más difíciles que me ha tocado fue cuando hice una versión al inglés de la obra célebre de mi marido Francisco Hinojosa, que se llama La peor señora del mundo. Y en inglés no existe exactamente señora, ¿no? Realmente es bien difícil. Mientras lo piensan, más difícil se vuelve. Eso es como conundrums, porque le puedes poner woman, pero no es mujer, no es lo mismo, ¿no? O sea, es una señora. Entonces, ese quizás sigue abierto, de hecho, el problema, porque lo que decidí en últimas instancias era hacer trampa y dejarlo como señora, ¿no? Es decir, pues cualquier persona que hable inglés puede reconocer la palabra señora, ¿no? Entonces, pues mejor dejarlo ahí. Eso de mi cosecha reciente, pero quizás de mis favoritos que he escuchado, como de esos bíblicos que dice Caterina y que pues son como legendarias, ¿no? En el campo de la traducción. Había uno que me contó alguna vez Jill St. Levine que tradujo muchas cosas de Borges y ahora hice la conexión porque pues más temprano hoy estuvimos en la presentación del poeta Raúl Eduardo González que tiene esto Bajo el alero de sombra, muy bonita edición de Martín Pescador en que escribió décimas a partir de unos poemas de Borges. Pues Saint Levine estaba traduciendo uno de los cuentos primeros de Borges cuando todavía era muy argentino, ¿no? Cuando todavía hablaba del tango y el arrabal y todas esas cosas. Y la frase era que dos hombres habían bailado el tango con mucha luz. Y que ella se puso a pensar, ¿no? En que ha de ser de que el lugar estaba muy iluminado, ¿no? O sea, no era un tugurio, sino que tenían las luces prendidas o qué sé yo. Pero luego acabó entendiendo, y esto se compaginó con algo que yo estaba estudiando para el newsletter del Centro de Estudios Latinoamericanos, es que si ustedes ven las fotos de principios del siglo XX de masas de personas bailando tango en Buenos Aires, son puros hombres, porque era considerado un baile tan indecente en ese momento, no había pasado por el filtro parisino de la aceptación, digamos, todavía, uh, que lo bailaban puros hombres, entonces lo que quería decir Borges con mucha luz era con mucho espacio entre ellos, ¿no? Para que no fuera tan sexual la cosa, ¿no? Para que no fuera un baile tan erótico. Y eso se me hizo como, esa es la clásica, que la riegas y ni cuenta te diste, ¿no? Todos yo creo la hemos regado. Yo la primera vez que traduje algo, lo traduje por puras ganas, pero esa es parte del chiste, creo yo. O sea, hice una traducción malísima de una lengua que no hablaba, ¿no? Y entonces yo lo leí, me pareció fácil y lo traduje. Era ni siquiera, además era traducción de una traducción.
Era un texto de von Kleist que escribía en alemán, yo lo leí en francés y lo traduje mal, pero, pero siempre que me acuerdo de eso digo, pero de eso se trataba de, lo malo es que lo publiqué en la revista, ¿no? En la revista que hacía de joven, ¿no? Pero creo que eso me abrió una puerta, o sea, si eres un traductor, te vas a equivocar, mano, o sea, no tiene remedio, en algún momento te vas a equivocar, nadie lo sabe todo, sí, y no te achicopales por eso, ¿no? Al revés, es parte del chiste, ¿no? De cuántas cosas, como estamos viendo, no vienen de malas traducciones y a veces dices, pues qué afortunada mala traducción, ¿no? O sea, yo los invito a eso porque es muy divertido sentarse a traducir lo que sea, no solo un libro en sí mismo divertido, sino te pones seriamente, o sea, yo hablo muy poco italiano, o sea, entiendo el italiano, pero me puse a leer y a traducir unos poemas de Dante porque se puede, si te armas de, ¿no? De armas de recursos, lo que yo quería era que sonara el ritmo en español. Entonces, bueno, tuve que estudiar bastante, pero pensaba que las traducciones que yo conocía no le daban el ritmo que tenía en italiano y yo quería darle ese ritmo. Entonces, aunque yo no sabía, no soy especialista en Dante y el italiano medieval pues tiene sus dificultades, pues, tenía un montón de libros donde me explicaban, ¿no? Todo el vocabulario, todo eso, para que yo pudiera darle el ritmo que yo quería darle. Y eso tiene su cosa de mucho estudio, pero también tiene una cosa súper divertida y súper satisfactoria. No, a mí justo me pasó, hablando de anécdotas, con un libro que yo editó Pancho junto con Adrián Muñoz y Juan Carlos Calvillo, que es el libro de Primer Amor, de los primeros poemas de amor en varios idiomas traducidos al español. Y a mí me encargaron la traducción del árabe a la lengua española. Y bueno, para ir al primer poema en lengua árabe sobre el tema de amor, pues uno tiene que irse a la época preislámica y a las formas clásicas de la escritura de poesía en árabe que curiosamente perduran hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos una tradición de escribir poesía en árabe que es más de 1300 años, ¿no? de edad. Y la primera vez que traduje un poema de Antar Ben Shaddad, un poema del siglo VI, tal vez 7-6, un poema preislámico. Y yo para mí como la idea de traducirlo a la lengua española es traducirlo verso por verso, básicamente. Y me metí con el experimento de hacerlo en decasílabos y esto, ¿no? Pero bueno. Pero claro, tener este poema tal cual como está escrito en árabe, traducido entre comillas, porque esto no es tal cual una traducción, o lo que llamamos traducción literal a la lengua española, pues no se entiende, ¿no? Yo recuerdo cuando lo entregué a los editores me dijeron, ¿qué es esto, no? Porque sí, en la tradición poética árabe, pues los pronombres cambian. Uno puede estar hablando con sí mismo, está hablando con la amada o el amado, está de repente hablando con el animal, con el paisaje. Entonces, de repente el tú puede ser, o sea, no hay una coherencia narrativa como se espera en poemas en otro idioma, en este caso el español, las metáforas, por supuesto. El hecho de que cada verso tiene que ser independiente y no puede como el sentido pasarse de un verso a otro. Entonces yo estoy de acuerdo con que ese tipo de traducciones, cuando uno se equivoca, abren puertas, porque al final, bueno, para que haya un poema para el libro, pues se hizo otra traducción. Y la hice con el apoyo de Juan Carlos Calvillo, que es uno de los editores del libro. Y al final como que un poco tuvimos un diálogo de cómo podemos, ahora sí, traducir este poema a la lengua española, ¿no? Porque hay un cuento de Augusto Monterroso que me gusta mucho, que es sobre traducción, ¿no? Y dice una cosa como la gente piensa de forma tan inocente de la traducción que piensan que piano en inglés se traduce como piano en español, ¿no? Entonces, allí pensando más, dialogando más sobre eso, pues se nos ocurrió de que como un verso en árabe contiene tanta información, por el sistema de declinaciones y casos que existen en esto, pues lo vamos a hacer en tercetos.
en lengua española. Entonces ya, por un verso tenemos 3 versos en español. Si estamos traduciendo un poema antiguo, un poema preislámico de hace muchos años, de una traducción poética que requiere de lo sublime, requiere de la alta cultura, ¿no? Entonces sí tenemos que mantener un ritmo, una cierta estructura en lengua española. Entonces sí nos quedamos con traducirlo en endecasílabos, ¿no? Y salió una cosa, yo creo, hermosa, la verdad, y sigue siendo una traducción. De hecho, es la traducción en muchos sentidos de este poema. Y otras anécdotas, pues, esta vez sí puedo hablar de Cervantes y del Quijote, que se me ocurren. Yo la primera vez que leí el Quijote como traductor, obviamente como que uno comienza a preguntarse cómo se traduce esto, cómo se traduce esto, cómo se traduce esto. Y encontrarme con tanta presencia de la lengua árabe en una obra como la de Cervantes, como la del Quijote, pues claro, todo el tiempo estuve pensando cómo se traduce esto y específicamente cómo se traduce lo árabe en Cervantes a la lengua árabe, ¿no? Y pensando en esto, bueno, yo tuve la oportunidad de traducir fragmentos del Quijote a la lengua árabe solamente una vez por una lectura en voz alta que hicimos en mi ciudad, en Haifa. Y, y el fragmento que decidí para traducir y para la lectura en voz alta es el capítulo 9, o un fragmento del capítulo 9, donde aparece el manuscrito en árabe y aparece el nombre del autor verdadero del árabe, ¿no? Según el Quijote, según Cervantes, y según el Quijote, que es Sidi Hamete Ben Engeli. Y yo allí, pues, ¿cómo se traduce este nombre al árabe, no? Porque hay muchas teorías de dónde viene este nombre. Y muchas teorías que son aburridas. Y el Quijote es para nada aburrido. Para ponerle una teoría aburrida de volverlo a un nombre de, no sé, lo tradujeron una vez como Sidi Ali ibn el-Jili, o diciendo de que también de que es o Sidi Ali ibn el-Aili, porque Ail en árabe es siervo, y siervo se remite a Cervantes. Cervantes tal vez sabía algo de árabe. Y yo como todo esto no me convenció mucho, ¿no? Porque en mi lectura del Quijote, que tuve la gran oportunidad y goce de leerlo con 2 maestros, una maestra y un maestro, una es la maestra Margaret Frank, en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, y luego con David Huerta en el seminario en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Una lectura tan cercana, con tanto placer, con tanto goce, palabra por palabra, leyéndolo en voz alta. Y con esos 2 maestros me di cuenta de que pues hay una burla y hay algo humorístico allí. Cuando se dice el nombre Sidi Hamete Ben Engeli hay que reírse, hay que hacer a la gente reír. Para los primeros lectores del Quijote, a lo mejor hoy en español el nombre nos hace reír, pero en árabe buscaba cómo puedo hacer esto reír. Y allí, y pensando en traducción, porque allí sí es la traducción del nombre, pues pensaba en un chiste que ocurre en el Quijote, un equívoco que hace Sancho Panza cuando llama a Sidi Hamete Ben Engeli, lo llama berenjena, por el fruto de la berenjena. Entonces yo como que pensando dije, bueno, lo voy a traducir como hijo de la berenjena, ¿no? Porque en árabe para dar apodos a alguien es hijo de, siempre padre de o hijo de. Y bueno, lo traduje así y cuando se leyó en voz alta en el evento que tuvimos en Haifa, yo estuve ahí esperando la mención, cómo va a reaccionar el público, porque lo estaba leyendo un actor amigo mío que se llama Majd Kayal, y la gente comenzó a reírse, ¿no? Que están leyendo una obra del siglo XVII y de repente sale este nombre que tiene que ver también con el arte porque está el elemento de Sidi Hamidi, está la referencia a la berenjena que es humorística hasta el día de hoy en la lengua árabe, a lo mejor era también en el español y en el de Cervantes en aquel entonces y así funcionó, ¿no? Aunque tal vez no fue una traducción erudita de esto, ¿no? Y también en el Quijote ocurren cosas interesantes donde no es solamente los arabismos que existen en el español, aparecen en el Quijote, o sea, palabras que ya eran españolas, que son de origen árabe en la lengua española, pero hay personajes que hablan en lengua árabe, ¿no? Como Zoraida, ¿no? En la historia del cautivo. Y ahí me gustaría mencionarlo mucho porque si un día tengo la oportunidad de traducir el Quijote, voy a tomar esto en cuenta, que en algún momento el personaje de Zoraida, que es de Argel, dice, cuando le preguntan si es mora, musulmana, ella dice, no, mora Macanje,
¿no? O Zoraida Macanje, o ¿cómo era? Macanje María, María, para no decir el nombre de María en árabe. O sea, está diciendo Macanje o Macanshi. Macanshi es del árabe coloquial, no del árabe escrito. Es el árabe que escuchó Cervantes cuando estuvo en Argel, y lo más probable lo escuchó en la propia España también, porque todavía se hablaba árabe, a lo mejor un poco no tan explícito, no tan en público. Y lo que me encanta ahí es que esta frase, Macanje, Macanje, Macanshi, Macanshi, del árabe coloquial, de cierto modo Cervantes está conservando el árabe coloquial de su época. Porque las traducciones al árabe hoy del Quijote, que son al árabe erudito, al árabe de la alta cultura, incluso esta frase la ponen en cómo se dice en el árabe escrito hoy, que será otra cosa, será ma kana shay'an, una cosa así. Y yo creo que al momento de traducción, si uno lo traduce al árabe culto, pues estamos perdiendo allí toda la oralidad que existió en esta frase y el árabe que escuchó el propio Cervantes. El Quijote en sí es una supuesta traducción de un manuscrito encontrado, ¿no? Lo cual no deja de ser muy meta, ¿no? Bueno, ya que salió este tema, antes de abrir un espacio para el diálogo con el público, por favor, Shadi, cuéntalo de Saavedra, de por qué este Cervantes Saavedra, esa hipótesis de que eso puede venir del árabe, que está buenísimo. Quiero que se enteren. Bueno, esto lo conté, yo creo que ayer, sí, ahí fue En ayer, la ¿no? cena, sí. Bueno, de un artículo y una conferencia de eso que escuché de Lucy López Baralt, una filóloga puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico, que vino a México hace unos años y dio una conferencia sobre esto. Y Lucy estaba en Argel, estaba en una visita en Argelia, en la ciudad de Argel, donde Cervantes fue cautivo por 5 años. Y ahí escuchó un chiste que dicen los argelinos. Y los argelinos dicen que Cervantes, que es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Que la parte Saavedra viene del árabe Shaivedra, ¿no? Que en el árabe coloquial de Argelia significa tullido del brazo, ¿no? Que es Cervantes, ¿no? Y esto lo narran como chiste en Argelia. Dicen, pues nosotros lo llamamos así porque en la cultura árabe, en la cultura musulmana, es muy común que bueno, des apodo a alguien por la apariencia que tiene, ¿no? Puede ser gordo, flaco, no, muchas cosas, pero también puede ser por lo que tuvo Cervantes en el brazo, porque él llegó a Argel justo después de la batalla del Lepanto, donde fue herido, ¿no? ¿No? Era conocido como el Banco del Lepanto. Entonces, como que Lucy escuchó que es la verdad, una gran pensadora y filóloga. Nada más con escuchar este chiste, dije, hay algo ahí, ¿no? Lo quiero investigar más. Y se pone un poco a investigar, primero Saavedra, ¿no? Saavedra, hoy decimos, pero antes pues tenemos la doble L, era Saavedra, ¿no? Y con la S que sonaba a lo mejor en aquel entonces como Sha, ¿no? Saavedra, puede ser. Esto es uno. Dos, logró establecer como que un tipo de conexión con la propia experiencia de Cervantes como cautivo en Argel, con la experiencia de otro Saavedra, gallego, que fue cautivo en Argel, parece que 100 años antes de Cervantes, que era también un poeta y era también un soldado, y parece que Cervantes lo leía, ¿no? Porque hay referencias a él en el propio Quijote, al tal Saavedra, porque aparece un tal Saavedra, de hecho, en la historia del cautivo, ¿no? Que está a lo mejor refiriéndose a este soldado que fue cautivo. Y Cervantes se vio a sí mismo que está viviendo una experiencia parecida a este tal Saavedra. Y una cosa más curiosa aún, que es que Cervantes nació como Miguel de Cervantes y nada más. Comenzó a afirmar su nombre como Miguel de Cervantes Saavedra Saavedra, después de su experiencia en Argel. Y poco antes de morir, quitó este nombre. O sea, su última firma es nada más Miguel de Cervantes. Entonces, lo que hace Lucy es como que conecta este nombre de Cervantes junto con su experiencia con Argel, que ha tenido en Argel. Y lo que ella
comienza a imaginar, pues estamos imaginando a Cervantes en Argelia, porque fue cautivo, pero no en una prisión, ¿no? Andaba por la calle, a lo mejor iban a los cafés, a lo mejor escucharon a los cuentacuentos árabes que estaban allí contando cuentos en árabes, de ahí viene todo lo del Sida Hamete, y muchas experiencias más. Y convivió con la gente de ahí. O sea, era un ser humano como cualquier ser humano. Al final tuvo este contacto humano con la gente, y la gente comenzó a darle este apodo, Shai Bedra. Y este Shai Bedra, además, es un apellido que existe hasta el día de hoy en Argel, ¿no? De una familia que a lo mejor, ¿no?, viene de ahí, con algún antepasado, estaba en esta condición y le dieron este nombre. Entonces podemos imaginar ahí a Cervantes, lo que dice Luce López Baralt, escuchando este nombre en árabe, ya como lo llamaron la gente en lengua árabe, recordando al propio soldado cautivo Saavedra, ¿no?, el que era cautivo 100 años antes que él en Argel. Y ahí como que eligiendo adoptar para sí mismo este nombre, ¿no?, que de cierto modo es un nombre tanto árabe como en la lengua española, como en la lengua propia de Cervantes. Y esto como nos arroja luz a toda la experiencia literaria de Cervantes, como alguien que vivió, pues de cierto, ya se habla mucho de esto en la academia, ¿no?, como un escritor liminal, borde entre la cultura árabe y la cultura española, tanto por su experiencia en la propia Argel, pero por su propia experiencia en la propia España, que todavía, porque recordamos que en el propio Quijote, el narrador cuando se encuentra con el manuscrito en lengua árabe, nada más tiene que levantar la vista y buscar algún morisco que se lo puede traducir a la lengua española en Toledo, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí tenemos la posibilidad de unas cuantas preguntas del público. Hablando de Margit Friend, que tiene un artículo precioso sobre apodos por designaciones físicas en el español de México, o sea, ¿por qué te llaman el tunco, el chato, ¿no?, el sotaco, el barrilito, todas esas, ¿no? Y explica por qué son. Pero lo que quería decir es que muchos de los nombres de escritores clásicos que conocemos son en realidad apodos por designaciones físicas, ¿no? O sea, Platón era el de las espaldas grandes, como se ve en omóplato, ¿no? Platón en griego quería decir el espaldón. O Cicerón es como si hoy le dijéramos a alguien el chícharo, ¿no? Como el Chicharito Hernández. Y así estamos llamando a nuestros clásicos, lo cual también tiene que ver con la traducción, con decir, no está pasando el sentido del humor. El humor que tenían para nombrar a sus clásicos, ¿no? El Chícharo, ¿qué hubo, mano, no? Es como padre que hubiera habido esa confianza para nombrar a esos, ¿no? Y es una especie de recato traductoril que yo creo que viene de un complejo. Por ejemplo, bautizar en la ciencia ciertas cosas que evidentemente cuando las bautizan los científicos en inglés es de broma, ¿no? Están haciendo bromas y en español le dejan el nombre en inglés y entonces se deja de sentir la... Me acuerdo que Octavio Paz proponía que a la teoría del Big Bang la llamáramos la teoría del Gran Boom, ¿no? Que es más cercano a nosotros, ¿no? Pero pasa con un montón de terminología científica que ellos juegan y nosotros con el mismo pulsar, que nadie sabe si debemos decir pulsar o pulsar, ¿no? Y eso es un juego en inglés entre pulsing star, está pegando estrella que pulsa. Entonces debimos haber hecho nosotros algo así como pulsella, ¿no? Para que terminara con estrella, pulsella. Y no, eso no nos permitimos esos lujos y entonces nos convertimos en dependientes de una terminología que no nos suena a nada y en cambio es juguetona en la lengua de origen, ¿no? Ahora sí, ahí hay una y dos preguntas. Ay, felicidades, a mí me encanta oír hablar de estas cosas, me encanta el asunto de la traducción, no nada más en términos de lo técnico-lingüístico, sino de los imaginarios. Entonces, perdón por caer en el síndrome de más que una pregunta, tengo un comentario. Bueno, sí tengo un comentario y tengo una pregunta. A mí uno de los errores de traducción que más me gustan en la historia de lo que nos afecta en el cotidiano es el famoso caso de Santa Cecilia.
¿no? Patrona de los músicos, pero que es patrona de los músicos por un transcriptor huevón y por un traductor huevón que no se fue a la fuente original, porque en la historia dorada de esta mártir de la iglesia cristiana, en la historia dorada original dice que ella estaba justamente rezándole a Dios mientras estaban los candentibus organis, ¿no? Los hierros candentes con los que le estaban torturando, ¿no? Las herramientas candentes. Pero un mal transcriptor en el siglo IV, que me parece que fue al Languedoc, la lengua del sur de Francia, no le puso candentibus organis, sino que le puso canentibus organis, se le olvidó poner la D. Y entonces canentibus organis, él lo tradujo al Languedoc como los órganos que cantan, instrumentos musicales. Y entonces cuando se traduce a la Languedoc ponen que Santa Cecilia estaba rezando mientras los instrumentos musicales cantaban, ¿no? Y entonces pasa de ser una mujer que está siendo torturada con hierros calientes a ser una mujer que está cantando mientras está tocando el órgano, cosa que es un poquito como muy surrealista, ¿no? O sea, estás siendo torturada y mientras estás tocando el órgano, ¿no? Entonces, y así ha pasado también a la pintura, y entonces ahora se representa a Santa Cecilia tocando un cello o tocando un órgano, ¿no? Un organeto medieval, ¿no? Y entonces ahora es la patrona de los músicos, pero pues la pobre no sabía que así iba a terminar de patrona de los músicos, ¿no? Y con tanto hijo tan desorganizado y tan parrandero que tiene la pobre Santa Cecilia. Entonces, bueno, ese es a mí uno de las anécdotas de la traducción y de la transcripción que más me gustan. Y la otra es algo muy simple, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención en el ejercicio de la traducción. ¿Cómo se le hace cuando uno encuentra de repente una frase tan bien construida en su lengua originaria, que de repente tiene, por ejemplo, una palabra, un verbo, un sustantivo que no existe en la otra lengua, pero que es además muy constreñido, muy sólido, muy directo, ¿no? O sea, el típico ejemplo de saudade al portugués, que es tan cercano al español, pero que en español no existe. ¿Cómo le hace un traductor de repente cuando se encuentra con una palabra así tan brutal, tan densa, que en sí misma, en significante, el significado es riquísimo, pero que en la otra lengua no hay? Entonces, a lo mejor para explicar tienes que hacer el párrafo más largo y más pesado. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención de cómo se resuelve. Si puedo ofrecerme, yo creo que bueno, hay de a varios, ¿no? Primero nos consultamos entre nosotros, porque yo creo que es de los gremios donde lo que más disfruto del gremio de traductores, especialmente ahora que existen mensajes por WhatsApp o plataformas así como en tiempo real, digamos, es que nos lo ponemos como pregunta abierta así para ver qué nos llega, ¿no? Del universo de los traductores, y además nos encanta ese tipo. A mí me hace muy feliz si estoy sirviendo mi café y me llega, por ejemplo, una pregunta de Verónica para decir, ¿cómo dirías tú tal? No, me pongo feliz, ¿no? Más feliz que cuando estoy resolviendo el crucigrama, que es lo que estaría haciendo de otra manera. Y justo lo que dije sobre señora, se vale dejarlo, se vale introducir un vocablo que no estaba antes y que nos hace mucha falta. Pues como ese otro que se mencionó con respecto a lo que ha aportado Shadi a esta fiesta del Libro de la Rosa, que comentó, creo que Francisco comentó que en español no hay una palabra para padres que han perdido a un hijo, y Shadi le explicó que hay tanto en árabe como hebreo existe esa palabra. Entonces, pues, ¿por qué no tomamos prestado? Pues así se mejoran y se amplían las lenguas, ¿no? Incorporando esas palabras, porque bueno, les conté de señora, pero saben otra que me tocó, y además era otro título, el coco son los títulos, les juro. Rudo y Cursi, esa película, me tocó traducir eso. Gracias, ¿no? Ahí les encargo, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes con eso? Cada cosa que se me ocurría sonaba como a película porno, ¿no? Tough and sweet. No, 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 no. Y después de darle 1000 vueltas, pero de verdad 1001 vueltas, hablé con Carlos, porque eso era el hermano, y dije, Carlos, ¿y si lo dejamos? Y que los gringos, si tú les enseñaste a entender, y tu mamá también, pues pueden entender rudo y cursi. Y dijo, eso es. Y lo dejamos de plano. A mí me gustaría contar una anécdota de esas de
que no te esperas la historia, que contaba Antonio Alatorre. Decía, las lenguas evolucionan pues tomando cosas ¿no? Y entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿qué tal que yo ahorita empiezo a decir que en vez de llamar al trabajo, trabajo lo llamo tortura, ¿no? Y entonces, ¿a qué hora sales de la tortura? Pues yo a las 5, yo voy a la tortura, yo voy de 8 a 9 a la tortura, y terminamos diciendo la tortura ennoblece al hombre. Entonces el público se ríe y Antonio Alatorre los mira con la mirada que tenía y les dice, ¿de qué se ríen? Eso fue exactamente lo que pasó. La palabra para trabajo debía ser en español la misma que en italiano o en francés, labor, ¿no? Incluso se usa para ciertas cosas, la labor en costura o la labor de parto. Trabajo viene de tripalium, 3 palos, que era un instrumento de tortura entre los romanos, ¿no? De esas historias hay muchas, ¿no? O el guajolote, ¿no? Vienen los españoles, ven el guajolote y lo llaman como el pájaro que más les recuerda, ¿no? Que es el pavo, ¿no? Lo llevan a Europa, los franceses lo toman de ahí y lo llaman viandante originalmente, ¿no? De las Indias, ¿no? Los ingleses creen que esas indias son no las occidentales, sino las orientales. Viene de allá, o sea que viene de Turquía y lo llaman turkey, ¿no? Y todas esas confusiones. Cuando de regreso a España, uno dice, oye, vamos a cenar un pavo, pero no un pavo de esos que traen ahora de América, sino un pavo real. El pavo real no es real de realeza, es porque es el pavo verdadero, ¿no? El pavo de verdad. Cosas de esas hay miles. Nosotros decimos gis a lo que los españoles llaman tiza, y tiza es náhuatl y gis lo tomamos nosotros. En fin, de esas hay. Yo solo quería añadir que es importante que haya intención. A lo que decían de la pregunta, de lo que decías tú, Ishtar, de la pregunta de qué se necesita cuando la palabra no tiene una traducción. Y bueno, la conclusión unánime es que hay que añadirla al léxico. Y yo tengo que aquí abogar por el pie de página, que es uno de mis instrumentos de conocimiento favoritos, porque te permite asomarte a la forma en la que está siendo traducido el texto y a lo que el traductor está tratando de hacer. Y la necesidad del pie de página no puede evidenciarse más que en los momentos que nos toca vivir por el uso del Google como traductor. Si nosotros nos asomamos a una página china de venta, de lo que sea, porque los chinos venden lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces, si nosotros nos asomamos, vemos la traducción del Google del inglés y es demencial. Las sábanas son mierdas de seda, ¿no? Y los zapatos son bombas de mujer. ¿Por qué? Porque son pumps, que son los zapatos de meter, y una de las traducciones de pump es bomba del agua y eso, ¿no? Entonces son bombas para mujer, mierdas de seda. Ustedes asómense nada más a cualquier página de cualquiera de estas enormes como grupos de venta chinos que usan el Google. Se necesita un ser humano para traducir. Un ser humano que tenga la intención de traducir. Y la intención generosa, yo creo, y empática de traducir. No, ¿cómo les diré? Caterina le recomendé, no sé si lo pudo leer, un libro que se llama Babel. Se los recomiendo mucho porque es un libro que es una teoría fantasiosa sobre la traducción en Oxford, pero de cómo los ingleses amañaban la traducción para la dominación, ¿no? La traducción es un arma de 2 filos, pero la traducción de la poesía solo tiene un filo, que es bueno. Entonces, bueno, la conclusión fue general y unánime. Yo les recomiendo un libro a propósito de eso, de cómo se traduce del chino. Es un cuentito que no sé en qué libro de Pancho Hinojosa está, pero se llama Tostador Traducido. Y es fantástico sobre una traducción de un manual, ¿no? De uso de un tostador traducido del chino al español.
léanlo cuando puedan. Porque... Yo solo quiero decir que en árabe tenemos una palabra para saudade, que es shauk, así que no tenemos este problema. Hablando de traducciones generosas y traducciones que vienen de la ciencia, bueno, los científicos, matemáticos usualmente usamos letras y subíndices. Por ejemplo, B, subíndice alfa, para denotar un objeto matemático. Entonces, a ver si eso le recuerda a Pancho la anécdota de cuando alguien que hablaba español tenía que dar una conferencia a gente que hablaba inglés. Y entonces era de matemáticas su plática, y entonces había denominado un objeto matemático como Q subíndice beta. Pero entonces nada más decía, bueno, ¿ya recordaste? Cuéntala. Ok, entonces toda la plática decía, bueno, entonces tenemos esta matriz, Q beta, que representa este tal vector que es linealmente independiente de Q beta, y al mismo tiempo, generosamente alguien estaba traduciendo al inglés en vivo. Y toda la plática se escuchó la palabra bucket. Yo tengo uno que cuenta mi padre de un señor mexicano que cruza la frontera y está buscando ropa, necesita calcetines en una tienda de ropa para hombres, pero no sabe decir la palabra calcetines en inglés. Y entonces está tratando de expresarse, y el dependiente de la tienda le trae camisa, le trae un saco, y por fin produce unos calcetines. Y el mexicano dice triunfal, eso sí que es. Y el vendedor dice, bueno, si sabías deletrearlo, ¿por qué no lo pediste? Bueno, eso es humor de papá, ¿no? Ustedes perdonan. S-O-C-K-S, socks. Pues yo tengo un comentario para ustedes. Actualmente hay una cosa que se usa, una herramienta que se usa para cortar el pasto que se llama desbrozadora, así muy, digamos, canónicamente, ¿no? Pero aquí en Michoacán, cualquier persona que conozca esa herramienta le va a decir güiro, ¿no? Entonces, la primera vez que yo oí esa palabra fue justamente con Juan Pasco, porque me dijo, no, la vida nos cambió aquí desde que ya tenemos güiros para la huerta, ¿no? Yo me quedé sorprendido porque lo que yo conozco por güiro pues es el instrumento musical, ¿no? De percusión. Y bueno, Jesús, que estaba ahí también, el otro que trabajaba con Juan, pues ya no supo qué hacer, qué decirme ni nada, pero Juan me dijo, mira, te voy a explicar, ¿no? ¿Por qué les llamamos güiro? ¿Por qué la gente le llama güiro a eso? Porque yo nunca había oído ese término que hoy es tan común. Dice, estos se llaman en inglés weed eater. Entonces la gente los empezó a traer y les llamaban guirire, ¿no? Que suena muy purépecha además, por cierto. Entonces se asimiló muy pronto al habla, ¿no? Guirire, y la gente decía el guirire, pero ya como tenemos esta cosa de cortar los términos, así, hacer como que el apócope, ¿no? La gente empezó a decir pues ya simplemente el güiro, y así se les conoce ya hoy por hoy. Hay algunas adaptaciones que a mí me encantan. A los que conocimos los coches con carburador, habrán padecido alguna vez de las espreas. Está tapada la esprea, decían, ¿no? Es una adaptación de spray en inglés, ¿no? Esprea. Eso es cuando la gente se pone de policía y dicen es hablar mal si alguien está incorporando inglés a su español o español a su inglés, ¿no? Cuando son procesos absolutamente naturales. Y otro fascinante que se me ocurrió a mí son estos que piensas, qué fácil traducir cuando estás en un texto y ves barman, ¿verdad? El problema es que en inglés se dice bartender, y todavía yo no sé cómo llegamos de bartender a barman, ¿no? Lo mismo pasa con triplay, lo escriben con AY, play, pero debieron haberlo escrito con PLY, triplay, porque sí, y por lo visto era un invento mexicano que patentaron con falta de, ¿no? de ortografía.
Pero hay de esas que van y vienen que uno no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, te parqueas ahí, dicen en el norte, ¿no? Entonces, no, tú estás usando un anglicismo. Pues sí, un anglicismo que viene de parque en español, ¿no? O el ticket, ¿no? Ticket viene de etiqueta en español. Entonces va y vuelve, ¿no? Va y viene y no todo el mundo es muy consciente de eso. Y a mí lo que me gustaría es que la gente fuera un poco más consciente de eso, ¿no? Que entendiera los juegos que se pueden hacer eso y no que adopte ciegamente el anglicismo, ¿no? O sea, que como esta terminología científica que se aplana y la adopta por adoptarla sin entender el juego, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes si en su lengua materna tienen una palabra de estas intraducibles que sea su favorita. ¿Y cómo se le explicarían a alguien que hable un idioma diferente? Bueno, yo tengo que contar que tuve una diferencia de opinión con un editor que quiero mucho, que es Daniel Goldin, porque traduje un libro que se llama Los fantasmas del Pico de Cuervos. Y entonces el niño se enfrenta con unos fantasmas de verdad. O sea, quiero decir, en el libro, pues. Y entonces el niño decía que le daba the willies, que era así. Y entonces yo puse ñañaras. Y me dijo Dani, no, fíjate que no, porque no se va a entender en otras latitudes que no sean México. Y dije, a mí qué me importa que aprendan. O sea, yo aprendí cebar mate, o sea, todos aprendí, chompa de los libros chilenos, todos aprendimos palabras de Latinoamérica. Es castellano mexicano, pero se puede entender. Y tuvimos esa discusión y mi palabra se quedó eso, es ñañaras. Traducirme este libro en el español que entiendan en Argentina y en Bolivia y en México, porque ese es un español que no habla nadie. Pues yo como con esta experiencia que he tenido en la traducción y también por tener la fortuna que estar entre el árabe y el español al mismo tiempo viviendo en esos lugares, como teniendo una experiencia de vida aquí en México, siempre me encuentro que sí, al final encuentro las palabras y sí encuentro como las experiencias, ¿no? Donde sí pienso que todo está traducible. Pero tal vez, y de eso no puedo hablar mucho aquí, pero yo creo que las groserías, tal vez, los insultos, por no ponerme escatológico mucho, pero a lo mejor lo compartimos con los españoles un poco, pero aquí en México esto sí lo vi con mucha dificultad. Como que hay cosas que son normales, pero sí son groseras, como se entienden acá en México. Y esto como que me tomó tiempo de entenderlo, ¿no? Yo diría, con sentido de humor, todo lo que es jerga, ¿no? Así como hablan los jóvenes, incluso palabras que han durado mucho. Estaba hablando en la sobremesa ayer sobre, primero era bue y luego, y era ofensivo, ¿no? Decirle bue a alguien y luego acabó siendo güey y ahora es así como respirar, ¿verdad? Todo el mundo lo usa todo el tiempo. Ese tipo de palabras me encantan y son difíciles, sí tiene su chiste traducirlas al inglés, ¿no? Tiene como un contexto tan particular y tan, no sé, así que eso era y luego en términos como menos coloquiales, chistosos, subjuntivo. Yo amo el subjuntivo en español, esta idea de que ojalá hubiera algo, pero yo sé que no va a existir, ¿no? Eso no existe en inglés y sí es intraductible y siento muchísimo su falta porque yo creo que además es una manera de ver el mundo, ¿no? Decir ojalá que llueva café en el campo, ¿no? Es decir, yo sé que no va a pasar, pero como me gustaría que... y ojalá y eso existiera en inglés. Bueno, yo tengo una no en mi idioma materno, pero en español, que no he podido traducir a ninguno de los otros idiomas que conozco y es entrañable. Que alguien traduzca entrañable a cualquier otro idioma. Por lo menos hacen falta 2 palabras, visceral y otra. Gracias. Hay una canción que de verdad amo y tiene muchos modismos justo de la Ciudad de México, que se llama La Chilanga Banda.
y es una canción de Café Tacuba. Me fascinaría escuchar una traducción de Chilanga Banda, por ejemplo, no sé, al mismo italiano o al mismo francés, ¿no? ¿Cómo podríamos traducir esta parte de chale? ¿Cómo podríamos traducir esta parte de más choncho que una chinche? O sea, ¿a qué me referiría? O sea, porque el contexto habla de que dice, y chale con la charola, porque ya estoy más choncho que una chinche. Entonces el contexto habla justo de una persona que está trabajando como mesero y está harto de estar trabajando como mesero, pero ya trae muchas propinas en la bolsa que ya se hinchó de dinero, ¿no? Entonces el contexto creo que va mucho de la mano con la traducción. Y entender el contexto de un lenguaje, creo yo, que es vital para poder traducir, ¿no? Si algún día pueden escuchar Chilanga Banda, los que no lo han escuchado en el podio, de verdad los reto a que la traduzcan. A ver cómo nos sale. No he escuchado la traducción, la voy a buscar porque sería genial, ¿no? Yo se la he puesto a mis alumnos, que mis alumnos son de preparatoria, y luego me preguntan, ¿y qué quiere decir eso? Explícanos, ¿no? Porque no sabemos. En español mexicano la che es particularmente productiva para palabras de caló y de... Esa era como la participación. Sería muy, muy lindo poder escuchar. Sí, no sé, si me la dan a traducir a mí, yo me hago bolita debajo del escritorio y lloro porque acabas de citar como el caso más difícil que se le pueda presentar a un traductor. Bueno, yo creo que aquí podemos concluir la mesa. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso para nuestras invitadas e invitados. Aquí les paso sus constancias. Me pueden ayudar. Y bueno, ahora tenemos una pequeña pausa para el siguiente conversatorio a las 6 de la tarde, homenaje a don Urso Silva y su editorial More Vallado. Les invitamos a que no se vayan muy lejos y nos sigan acompañando. Gracias.